Buenos días, yo soy José Carlos Fajardo López y somos el equipo 4. Hoy les presentaremos la práctica número 10, que consiste en el arranque a tensión reducida de un motor de CD por el método de fuerza contraelectromotriz. Primero realizaremos el arranque de un motor de corriente directa de 1/4 de HP que tiene como tensión nominal 120 volts de corriente directa, una corriente nominal de 2.8 amperes y tiene una impedancia en la armadura de 8 ohms. En el supuesto caso de usar un arranque directo, esta corriente antes mencionada se elevaría 5 veces la nominal, debido a la siguiente operación: 120 entre 8 igual a 15 amperes. 15 amperes entre 2.8 amperes es igual a 5.35 veces. Esto puede ser peligroso, por lo tanto debemos buscar esta corriente a 150% la nominal, a 1.5 o 4.2 amperes. Siguiendo con el programa Celsius veremos el funcionamiento del circuito. La entrada analógica del PLC medirá un porcentaje del voltaje de la armadura para quitar las resistencias conforme crezca la fuerza contraelectromotriz. Todo esto a través de un divisor de voltaje que está en paralelo a la armadura. Tomando en cuenta que 120 volts serán en caso de 10 volts para cuidar la entrada analógica y evitar que se dañe, pues esta entrada está diseñada para operar con un voltaje máximo de 10 volts. Mi nombre es Oscar Gustavo Lázaro Jiménez. Se planea limitar la corriente de arranque a 150% la nominal e ir modulando el porcentaje a 25, 50 y 75%, que el valor correspondiente sería 30, 60 y 90 volts respectivamente. Para eso se realizó el cálculo que se muestra a continuación, que es la fórmula que vemos aquí. Sustituyendo nos queda esta fórmula, nos queda que RA es la resistencia de inducido, VA tensión aplicada al inducido, VESC voltaje en escobillas, RS resistencia serie, SC voltaje en escobillas, y queda de la siguiente forma, que es la que podemos ver aquí. Para 30 volts realizamos la sustitución, nos queda esto. Para 60 volts nos queda esto, y para 70 volts esto. Para verificar que se llegaba a un voltaje indicado, se hizo una programación para verificar las salidas. La programación requerida fue hecha en Celsius. Después se hizo la transferencia al PLC. Mi nombre es Brandon Dávila y en la práctica, con la ayuda de un divisor de voltaje, valoramos las señales analógicas para ayudarnos a medir el voltaje obtenido. Esto para lograr el arranque adecuado, un arranque suave por medio de las resistencias de la armadura en este motor. Por lo que la señal obtenida se enviará al PLC para que sea el encargado de desconectar las resistencias, logrando con esto un arranque a plena carga. Para la entrada analógica se pondrá en paralelo la armadura dos resistencias de 4.5 kiloohms y 50 kiloohms y se pondrá un cable de la resistencia de 4.5 kiloohms, pero cuidando que la referencia sea de la parte negativa de la armadura. Estas resistencias se conectaron a diferentes contactores. A continuación se mostrará el funcionamiento de esta práctica. Mi nombre es Jennifer Chong. Se emplearon 4 contactores. El primer contactor fue utilizado para poder dar paso a la corriente de alimentación de CD, que es quien alimenta el circuito de potencia. El segundo contactor se utilizó para quitar la primera resistencia conectada a la armadura. El contactor número 3 fue utilizado para quitar la segunda resistencia, de igual manera que con el contactor número 4 con la resistencia 3. Como entrada analógica se usó la IC, que fue alimentada por el divisor de voltaje, el cual arrojó un valor máximo de 8.3 volts. Después de que se realizó el montaje, se encendió el motor solo, es decir, sin el PLC. Se midió la salida del divisor y esto arrojó unos datos incorrectos. Al no poder encontrar el problema en el circuito, se agregaron 2 resistencias de 1 kiloohm y 100 ohms para intentar tener el resultado correcto. Pasados 30 segundos, el motor arrancó con todas las resistencias, pero al medir el voltaje con el multímetro en las terminales de la mesa de trabajo,
nos mostró en pantalla un voltaje negativo de 120 VCD, cuando este debía de ser positivo. Nos percatamos porque el módulo medidor de corriente analógica al instante de arrancar se regresó, lo cual mostraba que su orientación estaba equivocada. En ese momento, en realidad era la fuente de alimentación de corriente continua que tenía ese problema. Al volver a medir pudimos percatarnos de esto. Para poder alimentar al PLC fue utilizada una fuente de poder externa de 24 volts de corriente directa, la cual se reconectó al negativo del circuito de potencia, pero cuando se intentó medir algún voltaje aparecían cosas distintas. Analizamos la situación y llegamos a la conclusión de que el problema se encontraba en la fuente de voltaje, pero nos dimos cuenta que el problema no radicaba en ella, puesto que se cambió la fuente de voltaje y el resultado siguió siendo el mismo. Un mal cierre de contactores, lo cual se evidencia cuando se ve que la salida tipo relé se activa y se cierra con gran velocidad sin poder llegar a mantenerse fija.